¿Por qué Price Action realmente es lo más sencillo del universo? Puedes utilizar medias, puedes utilizar un montón de indicadores que realmente no te hace falta. Lo único que tienes que prestar atención es en el volumen, es decir, qué es lo que realmente está pasando en el momento, porque aquí ves que no pasa absolutamente nada. Tienes un volumen escaso y no ocurre absolutamente nada. En cuando realmente pasa algo, que desde aquí vemos que ha tenido un movimiento desde aquí, ¿no? Que realmente vemos que ya superó, duplicó, lo ves aquí en los porcentajes, la media de volumen. Entonces cogemos esta vela y desde entonces ha subido un 340%. Entonces te voy a mostrar en menos de 2 minutos cómo utilizar realmente el price action para cualquier valor, para cualquier instrumento financiero, da igual si son futuros, materias primas, etcétera, da igual. Mira, por ejemplo, el petróleo, que tenemos un rango de operativa que es bastante sencillo entenderlo y sobre todo visualizarlo. Aquí te lo tengo todo preparadito de otras ocasiones cuando he hecho otros vídeos y sobre todo para mí, para la operativa. Y va de la siguiente manera. Por debajo de los $65 vemos que esta zona gris, que es un soporte muy, muy sólido. Si inviertes ese gráfico, verías estos puntos como una resistencia. Entonces, claramente, una resistencia se convierte en soporte, un soporte se convierte en una resistencia. Y aquí vemos en la línea roja y en la gris cada vez franjas donde el valor se ha parado. Entonces vamos a chequear Nvidia, si hubieras querido operar Nvidia ayer, que lo podemos ver en este gráfico muchísimo más sencillo, aquí el color azul muestra que hay mucho más volumen de lo habitual. Entonces lo ponemos otra vez así y lo ves también más 66% en comparación con los últimos días. Dicho esto, vemos en Nvidia cómo podías haber operado Nvidia o cómo deberías operar Nvidia para también los próximos días, porque no por nada para en los $140. Es por algo. Hay muchísimo dinero aparcado en esta zona y también en este gráfico lo tenemos puesto de vídeos anteriores. Una vez supera los $140, Nvidia es una compra. Ayer en un día ha bajado más de un 6% y ha borrado realmente todo el trabajo de 2 sesiones donde ha subido desde el cierre anterior de los 138 más de un 10%. Dicho esto, vamos a chequear a Nvidia, que vemos que tiene realmente en los 150 y pico dólares un máximos históricos, ¿no? El anterior son 152,89 y en esta zona realmente se ha parado. Es decir, que no por nada no ha seguido, porque para esto necesitaríamos más volumen, más momentum, más volatilidad, etcétera. Aquí tenemos un price action totalmente simple de entender. En esta zona tenemos puntos altos que han sido rechazados y aquí rebotes en zonas de soporte. Y lo mismo puede pasar aquí porque realmente Nvidia tiene en esta zona de los 140 un soporte. Vamos a dejarlo dibujado en verde para que se aprecie un poco más. Vamos a dar un poco más de intensidad. Aquí hay un soporte. Si quieres verlo, si operas intradía, trading, swing trading, es lo más importante utilizar gráficos de 1 hora y 5 minutos. Es decir, que ayer, en el momento dado, cuando nosotros hemos visto que rompe los 148, ¿vale? Aquí los tienes. Es decir, que esto ha sido una resistencia que se convirtió en soporte, un soporte no muy fuerte, pero nada más abrir el mercado, nadie vende aquí arriba. Es muy difícil chequearlo, es muy difícil, ¿vale? Pero una vez en gráfico de 5 minutos, observado que esta zona no ejerce como tal, ¿vale? Porque no ha guardado el soporte y de ahí cae. ¿En qué momento debes recomprar si vendes aquí acciones o si compras una put? ¿No? Una put estás totalmente con un sentimiento bajista. Vendes una put y tu valor incrementa de la prima una vez que sigue bajando el valor. En este caso tienes otros videos míos que los puedes chequear cómo realmente funcionan la operativa de opciones, cómo comprar calls, cómo comprar puts, etcétera, etcétera. Tienes un montón de videos míos que puedes revisitar. Dicho esto, una vez que perdemos esta zona, ¿en qué momento recompras? Pues desde luego, digamos que hubieras puesto por debajo de los $150 y buscas pues muy, muy por encima antes de llegar a esta zona. Un 4% lo podías haber cogido fácilmente o incluso, si vamos a hacer un poco más sinceros con nosotros, pues esta zona, ¿vale? Es decir, que una vez que rompe los 148, te llega a esta, pues un 3% intradía
ni tan mal. Observando esto, esto sirve para cualquier valor y cualquier materia prima para futuros, lo que sea. Lo tienes aquí en el SPX, que de hecho lo tengo grabado aquí, SPX, he hecho otros vídeos donde realmente he comentado. Aquí 12.000 millones de dólares y en estas zonas por debajo duermen más de 24.000 millones de dólares de dark pools, es decir, que los grandes que mueven su dinero, una vez que perdemos esta zona, este pequeño gap, aquí ya tienes la flecha de otros vídeos, pues seguiremos bajando y el mercado se buscará otras zonas donde parar. Pero si tú quisieras, por ejemplo, Carvana, perdona, en este caso, pues ¿por qué perdió esta zona y rellenó ese gap? En este caso, obviamente, por Hindenburg Research, que ya volvió a insistir de un fraude de Carvana, pues y ahí siguió bajando. Pero ¿por qué no siguió bajando? Porque en esta zona aquí, desde luego, que te los marco, tienes dinero dormido, tienes mucho volumen y aquí en el momento dado, cuando cae un valor, ¿vale? En algún momento el valor vuelve a rebotar. Y para esto también puedes acogerte a una regla muy simple. Vamos a coger un valor cualquiera, Microsoft, por ejemplo. Entonces, en este caso, tienes, si vuelves para atrás, un valor siempre. Sube, cae, sube, rebota, sube. No, no es esto, quería esto. Un valor sube, retrocede, sube, retrocede. Un valor no sube aquí de la nada. Eso igual hacen valores locos como RGTI, que el valor sube, pero fíjate cómo está cayendo ahora. Es decir, que todo lo que sube verticalmente en algún momento baja también de una manera muy, muy fuerte. Entonces, dicho esto, en cuando tú tienes movimientos de valores, pues puedes siempre chequear, ¿no? Es decir, tienes aquí una subida de un 23%. Pues te aseguro, en general, siempre un tercio, como mucho la mitad, es decir, un 33% o un 50% de esta subida retrocede. Entonces, si ha subido un 24%, pues calcular más o menos un 7% mínimo bajará, ¿vale? De aquí para abajo, pues tienes un 10, que es del 24%, tampoco cercano al 50, un poco por debajo, pero más del 33%. Y de aquí lo puedes incluso coger desde esta zona de abajo, ha subido hasta aquí y ¿qué corrección ha tenido? Pues aquí lo tienes, un 15%. Pues calcula ¿cuántas veces entra un 15% en un 70%? ¿Cuánto es 15 de 72? Es decir, que es una cuarta parte, menos de un 33%. Y así funcionan todos los movimientos. Es decir, que aquí ahora mismo tenemos una caída y aquí también, desde luego, funciona al revés. Si nosotros caemos, pues rebotamos pues lo mismo si realmente el mercado, y lo podemos ver en el SPY, muchísimo más cercano, si ahora mismo sube, retrocede, sube, retrocede, sube, retrocede, sube y retrocede. Ahora si sigue cayendo, cae, rebota, cae, rebota, cae, rebota. Entonces, dicho esto, que para cualquier valor, pues chequear y siempre, siempre, siempre centrarte en zonas que son importantes para el valor. Buscas gráfico de una hora o de 5 minutos, que aquí vemos que tenemos un soporte bastante sólido y si en el momento dado, siempre que respeta esta zona, ¿vale? Siempre que lo respeta, desde luego vamos a seguir subiendo y una vez roto como tarde estos 135, ¿no? Que lo podemos ver, chequear un poco mejor en gráfico de una hora, desde luego, aquí los tenemos, estos 135. Si rompemos esta zona, pues desde luego podemos ver puntos mucho más bajos, porque entonces en este caso podríamos coger este downtrend que podría tener y copiarlo, pegarlo y buscar price action. Recuerda que price action siempre se mueve por donde más veces ha negociado el valor. Entonces, en este caso, si nosotros seguiremos bajando, pues podríamos ver igual que vamos a ir surfeando esta zona a la baja, ¿de acuerdo? Si esto ya te lo pones en gráfico de una hora, verás pues estas zonas cómo respeta y cómo respeta las zonas de abajo. Es tan simple como esto. Price action es lo más sencillo del universo, no hace falta ni siquiera que, o incluso podrías, mira, vamos a hacer una cosa que si a ti te gusta Fibonacci, ¿no? Vamos a coger un Fib retracement, que también hay que saber un poco cómo utilizar realmente Fibo, ¿vale? Entonces, si tú buscas ahora mismo esta zona que tú has decidido observar, ¿no? Que desde aquí ha subido hasta aquí arriba. Puedes copiarla y pegarla. Espérate, copiar, pegar.
y buscamos las zonas, ¿de acuerdo? Donde realmente podríamos seguir de nuevo, esto es igual, ¿no? Es decir, que en qué momento podríamos volver al alza. Aquí tienes algunas zonas que desde luego va a respetar el valor. Ahora buscas estas zonas. Pues estas zonas coinciden con lo que es price action. Esta zona coincide con lo que es price action. Es decir, que y aunque ahora mismo el valor subiría, desde luego que aquí arriba no tenemos ningún price action, pero por un movimiento natural y lógica del valor, en algún momento tendríamos algunas zonas por aquí encima que los valores respetarían, ¿vale? Porque es una cuestión de simple matemática, ¿de acuerdo? Así que este video, como siempre, compártelo con alguien más para que tenga la misma posibilidad de realmente ver lo fácil que es la operativa en bolsa. Desde luego que hay que tener en cuenta lo que son los datos macros. Para esto tienes una noticia mía que compartí ayer por la noche al respecto de los JOLTS que salieron ayer, del datos PMI, de cómo realmente buenas noticias mercantiles son malas para la bolsa por las circunstancias de la inflación y cómo la Fed tendrá que decidir este año si seguirá manteniendo solo dos bajadas de tipos de interés, pero esto ya trataremos en otro video más, que ahora mismo solo quiero que tengas en cuenta lo sencillo que realmente es la operativa en bolsa y leer un gráfico. Aquí, desde luego, si rebotáramos de esta zona, pues en algún momento aquí se sujetará o se asentará, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos una confirmación, el valor podrá seguir subiendo con facilidad. Así que espero que te haya gustado este vídeo y te haya servido para ver la facilidad de gráfico 5 minutos, una hora y un día.